Bienvenidos a Meetup Station. Hoy veo muchas caras no conocidas, es muy bueno. Les doy una súper bienvenida, que sepan que este es un evento que pasa todos los meses, es un evento gratuito en el que conversamos de tecnología, de cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, que sepan que siempre están invitados y que también están invitados a invitar más gente. Parte de hacer comunidad no es solo colaborar con una charla, hay muchísimas maneras y una de ellas es esparciendo la voz, ¿verdad? Entonces, siempre siéntase libre de traer más personas a este evento. En caso de que no me conozcan, mi nombre es Mariano Álvarez, yo soy organizador de esta comunidad y trabajo para Telescope. El día de hoy vamos a tener a Karen. Primero que todo le quiero agradecer muchísimo a Karen que nos esté colaborando y nos va a estar hablando un poco de alucinaciones en LLMs y cómo evitarlas. Entonces, démosle un aplauso. Bienvenida. Gracias. Listo. Ok. Bueno, hola, buenas noches. Gracias por venir y gracias a Telescope por invitarme. Para mí es un placer estar acá. El día de hoy les voy a hablar un poquito como de loros, ¿ok? Entonces vamos a hablar de loros, sí, y de por qué los loros alucinan, ¿verdad? Más que todo, por qué las LLMs alucinan, qué son las alucinaciones y cómo detenerlas. En realidad es más bien cómo intentarlo, porque vamos a ver que no podemos detener las alucinaciones. Entonces al final nos vamos a dar cuenta que todo esto nada más es un intento de corregir a los loros, pero no los podemos detener, digamos, de decir cosas incoherentes. Entonces, bueno, mi nombre es Karen, como ya dijeron, soy líder de ingeniería en inteligencia artificial en DataSite. Aquí tenemos a mucha gente de DataSite, que estoy muy feliz que estén acá. Y bueno, quiero que se pongan a pensar qué tienen que ver los loros con un mercado de 5 billones de dólares actualmente en el mundo. ¿Ok? Y no estoy hablando de tráfico de animales, no estoy hablando de traficar aves, no hagamos eso, por favor. Ha habido muchas especies que han entrado ilegalmente al país y eso está mal, no al tráfico de aves. Me refiero más que todo a las LLMs. ¿Por qué les digo loros? Ya lo vamos a ver. ¿Quién sabe qué es una LLM? ¿Pueden levantar la mano? Ok. ¿Quién ha escuchado de ChatGPT y quién lo ha usado? Alce la mano. Ok, más personas. Entonces, vean que hay más personas que levantan la mano cuando digo ChatGPT que cuando digo LLMs. Y ChatGPT está usando una LLM, ¿verdad? Entonces, algo que ustedes utilizan todos los días, pero no saben qué es. Y tal vez no lo entienden muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es una LLM. Y yo a los LLMs les digo loros, y no es una cosa mía. En el campo de inteligencia artificial, los científicos le dicen loros a las LLMs. ¿Qué es una LLM? Es un modelo de inteligencia artificial que básicamente se entrenó para predecir la siguiente palabra en un texto. ¿Alguien sabe cómo se entrenó ChatGPT? ¿Con qué datos? ¿Alguien que quiera adivinar? ¿No? Ok. Las primeras versiones de ChatGPT se entrenaron con Wikipedia y con Reddit, ¿verdad? Entonces, después ellos fueron haciendo más grande como el corpus y han entrenado como con diferentes datos, pero los primeros fueron con Wikipedia y con Reddit. De ahí es la razón por la cual no deberíamos confiar 100% en lo que dice ChatGPT o Gemini o cualquiera de estas aplicaciones, porque está basado en la información que hay en Internet, que no es 100% verídica, ¿ok? Es como si pudiéramos hablar con Reddit, con todo el mundo que ha publicado en Reddit, ¿verdad? Entonces, una LLM es como una red neuronal muy grande que entrenaron con toda esa información. ¿Y cuál es el trabajo de la red neuronal? Predecir cuál es la palabra que sigue. Eso es una LLM. ¿Cómo lo entreno? Con muchos datos, con billones de palabras que usualmente están en textos, en libros, en páginas de internet como Wikipedia y Reddit. ¿Qué hacen bien las LLMs? Generan texto coherente, responden, traducen, resumen, todo lo que yo le puedo pedir a ChatGPT o a Gemini, que es como, hey, hágame un resumen de esto, o que me cuente una historia, y habla como un humano.
¿verdad? Porque la red neuronal detrás se entrenó tan bien que predice muy bien las palabras al punto que lo hace parecer que es un humano el que habla, ¿verdad? ¿Qué no hace bien la LLM o el loro? No verifica hechos, ¿ok? No todo lo que dice es verdad, aunque parezca que lo dice muy seguro y que está muy seguro de que lo que está diciendo es verdad, no verifica hechos, no entiende el mundo porque la LLM es una red neuronal que funciona con patrones matemáticos, ¿verdad? Todo lo traduce en matemática. Entonces no entiende el mundo, solo aprendió un patrón numérico que describe nuestro lenguaje. No tiene memoria permanente, aunque se la demos. ChatGPT tiene memoria porque se la da la aplicación, el ecosistema, pero la LLM que utiliza ChatGPT, que se llama GPT-4, GPT-5, en sí no tiene memoria. ¿Okay? Detrás de la LLM, todo es un transformer. ¿Ok? Y tal vez están pensando en este tipo de transformer, cuando yo les digo LLM y transformer, ¿ok? Pero no me refiero a Optimus Prime, ni a Bumblebee, ni nada de eso. Me refiero a eso. ¿Qué es eso? Esa es la arquitectura que hay detrás de lo más básico de una LLM. Entonces, la LLM les dije que es una red neuronal. La red neuronal hace cálculos matemáticos. El orden en que yo hago esos cálculos matemáticos define mi arquitectura de la red neuronal y eso es lo que define la LLM, ¿verdad? Entonces, el transformer es esta arquitectura que la diseñó Google alrededor como del 2017 en un paper que se llama All You Need is Attention, Attention is All You Need. Y ellos dijeron, ok, si hacemos que la red neuronal haga los cálculos matemáticos en este orden, ¿verdad? Y entonces primero tenemos una capa que hace esta multiplicación de matrices y luego le metemos un vector con esta operación matemática. Si seguimos ese orden de operaciones, tengo un transformer, ¿ok? Eso es un transformer. Esa es la base para una LLM. Después, si yo le meto Wikipedia, Reddit y un montón de libros a este transformer y empieza a aprender el patrón numérico detrás de estas páginas web, eso es una LLM, ¿ok? Entonces el transformer es como la partícula base que hay detrás como de la LLM. El transformer es una base, digamos, y es lo más utilizado hoy, pero digamos, ChatGPT, Gemini y todos ellos agarraron esto y empezaron a hacerle modificaciones. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué tal si en vez de solo una capa que haga como este cálculo, yo le meto 3 capas? ¿Y qué tal si agrego otra capa aquí y eso parece un Tetris y empiezan a hacer sus modificaciones basadas en esta y entonces crean su propia arquitectura? A eso le llamamos arquitectura. Estoy cambiando el orden de las operaciones como si fuera un Tetris, ¿verdad? Y entonces de ahí yo creo como mi propia LLM y según los datos con las que yo entreno ese transformer, entonces ya puedo crear GPT y Gemini, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es un transformer y es como lo que está detrás de una LLM. ¿Qué es una LLM? Es una red neuronal muy grande que aprendió a predecir palabras muy bien. Entonces habla como un humano. No significa que entienda como un humano. Y para que vean aquí otro ejemplo, cómo funciona, digamos, entrenar a una LLM o diseñar una LLM. Yo tengo un texto de entrada, ese texto lo tengo que transformar a números porque todo lo que es inteligencia artificial son números, todas las redes neuronales aprenden números, patrones numéricos, entonces yo transformo esto en números, ese proceso se llama tokenización, hay algo que se llama embeddings, que es transformar eso en vectores, y básicamente eso se transforma en números. Esos números entran al transformer, que es básicamente hacer esta serie de operaciones matemáticas, y luego ahí yo voy a empezar a predecir la palabra que sigue. Entonces, hay un patrón detrás del lenguaje español, hay un patrón detrás del inglés, un patrón detrás del ruso, hay un patrón detrás de hablar con felicidad, de hablar con tristeza, todo eso se puede traducir en patrones numéricos, y ese es el trabajo del transformer, aprender esos patrones numéricos, ¿ok? Ahora, les he dicho, las LLMs son transformers,
pero también son loros, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hablando de Transformers, de loros, y es como, o sea, ¿a dónde está yendo esta mujer con todo eso, verdad? No estoy entendiendo nada. Ok, ya ahorita va a tomar sentido, pero lo que quiero que sepan es que el Transformer es la arquitectura de la LLM, ¿verdad? Son las operaciones matemáticas. Y decimos que la LLM es un loro porque lo que aprende a hacer es repetir basado en lo que aprendió. Si yo a mi Transformer lo entreno solo con información de las páginas de biología, va a aprender el patrón de las palabras de biología. Entonces solo va a hablar biología. Entonces es como cuando un loro dice lo que más escucha en el día o empieza a cantar la canción de Luis Miguel que pone mi mamá siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que escucha todo el día. Eso es lo que escucha siempre. Entonces la LLM va a repetir y va a aprender el patrón con lo que yo le dé. Entonces es un loro, porque repite nada más a partir de lo que aprendió. ¿Okay? Ahora, veamos cuáles son las diferencias entre un loro y una LLM o ChatGPT. No sé si han visto esta imagen, pero es muy famosa en la comunidad de inteligencia artificial. Entonces, dice, aprende oraciones random de personas random. ChatGPT lo hace y un loro también lo puede hacer. Habla como una persona, pero en realidad no entiende lo que está diciendo. Un loro lo puede hacer, ChatGPT también. ChatGPT habla como una persona, pero no entiende lo que está diciendo. A veces dice cosas que no tienen sentido. Los loros hacen eso, ChatGPT también. Y cuando digo ChatGPT, esto no es para que OpenAI me demande ni nada así, esto es todas las LLMs, ¿verdad? El loro es un pájaro muy bonito, ChatGPT no cumple eso. Es como la diferencia principal, ¿verdad? Y para esta charla nos queremos enfocar en, a veces el loro y a veces la LLM dice cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Y podríamos hablar de por qué el loro lo hace, pero no soy bióloga, entonces vamos a hablar de por qué ChatGPT lo hace, ¿verdad? Que eso sí lo puedo entender. Entonces vamos a ver qué es una alucinación en LLM. Entonces la alucinación básicamente es la salida plausible, digamos, una salida que parece muy real y muy factible, pero que no está sustentado por datos del mundo real. No está sustentado por hechos, ni lo puedo verificar. Eso es una alucinación, ¿ok? Hay diferentes tipos de alucinaciones cuando trabajo con LLMs. Vamos a ver algunos. El primero es factual. ¿Qué quiere decir esto? Se inventa datos, se inventa nombres, se inventa fechas. Por ejemplo, que yo le pregunte, hey, ¿quién ganó el Mundial de Fútbol de 2022? Y me dice, Brasil ganó el Mundial del 2022 con Neymar como capitán. Y yo, que no sé nada de fútbol y no me interesa mucho, yo digo, sí, tiene sentido. Brasil ganó el Mundial de Fútbol. Alguien que sepa de fútbol o que haya visto el Mundial va a decir, como, o sea, no, eso está mal, ¿verdad? Y vean que aquí la LLM me lo dice de una manera muy convincente, me dice como, o sea, este equipo con este capitán y me está diciendo alguien que sí jugaba o juega en la selección de Brasil, ¿verdad? Y es convincente, pero no está sustentado por datos reales. Eso es una alucinación porque se está inventando hechos. Tenemos la alucinación lógica, que básicamente hace pasos de razonamiento inconsistentes. Por ejemplo, yo le digo a la LLM, ok, hoy es lunes, ¿qué día va a ser pasado mañana? Y entonces la LLM hace un preprocesamiento y dice, hoy es lunes, mañana es martes, entonces pasado mañana es lunes, ¿verdad? Y uno dice, como, o sea, no, qué estúpida, digamos, o sea, ¿qué le pasa? Si pasado mañana no puede ser lunes porque hoy es lunes. Esa es una simplificación, pero básicamente es cuando sus pasos de razonamiento se mezclan, entonces llegan a una conclusión incorrecta. Hay alucinaciones instruccionales, que es que yo le doy una restricción y no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes le dicen a la LLM que utilicen, ¿me puede hacer un resumen de esto de 250 palabras? Y les devuelve como un resumen de 100 palabras. Y ustedes tienen que decirle como, no, era de 250. Y la LLM, ay, perdón, sí, voy a hacerlo otra vez. Y después es como de 300. Y yo, no, es de 250, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está alucinando, porque está desobediendo las restricciones que yo le pongo. No sigue mis reglas, ni de formato, ni de contexto, etcétera, ni del dominio.
Entonces, si yo le digo, ok, responda únicamente entre un número del 1 al 10, y luego le pregunto algo y me dice, ah, sí, la respuesta es 7 porque no sé qué, no sé qué. Ahí desobedeció la instrucción principal que yo le di. Entonces, eso es una alucinación también. Hay alucinación multimodal, que esta es cuando trabajamos con imágenes o documentos o archivos multimedia, que básicamente es, digamos que yo le pongo una imagen de un perro en la playa y yo le digo, ok, descríbame lo que hay en esta imagen, y me dice, ok, en la foto hay un perro y un gato jugando juntos en la arena. Y yo digo, pero ¿dónde está el gato si el gato no está? Ahora imagínense si esto pasara en sistemas que ayudan a las personas que tienen problemas visuales a la hora de utilizar la web, ¿verdad? Que tiene como texto descriptivo y audio descriptivo la página web. O sea, la persona va a decir como, ah, sí, en la foto que está ahí aparece un perro y un gato y no tiene cómo verificarlo, pero está alucinando porque es mentira. ¿Pero por qué? ¿Verdad? O sea, ustedes dicen, pero entonces, ¿por qué alucina? ¿Por qué hace estas cosas? Bueno, hay muchas razones por las cuales alucinan y se ha estudiado como bastante el tema. Vamos a ver como las principales para entender qué está pasando detrás de estos loros. Primero, hablamos de función objetivo, que básicamente es que el entrenamiento se basa en la probabilidad de cuál es la palabra que sigue, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra del siguiente token? Se basa en una probabilidad, en un número, no se basa en la verdad de los hechos. Entonces, si Brasil y selección de fútbol tiene más probabilidad de estar junto a Neymar, me lo va a dar. Es más probable que esas palabras estén juntas. Aunque, no sé, Neymar ya no juegue con la selección de fútbol de Brasil, no importa, porque es más probable que esas palabras estén juntas. Y funciona objetivamente, o sea, objetivamente me refiero a función objetivo matemáticamente a partir de una probabilidad. Entonces, si la probabilidad es más alta, él va a seleccionar esa palabra, ¿ok? La distribución de entrenamiento, los datos tienen que ver. Si yo entreno la LLM con datos que están sesgados, que son desiguales, que son solo de un tema, que están desactualizados, pues la LLM va a estar desactualizada, va a estar sesgada y va a tener información incorrecta. Falta de grounding, eso es cuando la LLM no tiene un acceso a información externa, entonces cuando no puede verificar o buscar en internet, digamos las primeras versiones de GPT, por ejemplo, que no podían buscar en internet, entonces no pueden buscar información actualizada. Si alguna vez hacen el experimento y consiguen el modelo de GPT-3 o GPT-2, van a ver que les va a dar información muy desactualizada porque no puede buscar en internet, entonces va a decir a partir de lo que aprendió en su momento, los datos con los que se entrenó solamente. Instrucciones ambiguas. A veces también alucina mucho la LLM porque los prompts son muy generales, son muy poco específicos y el modelo colapsa. Entonces, ¿qué hace el modelo? ¿Qué hace la LLM? La LLM habla bien, pero no le importa decir datos verídicos o datos razonables. El objetivo de la LLM es hablar como un humano, nada más. Entonces, si hay instrucciones ambiguas, la LLM se reduce a tengo que hablar bien y ya, pero no significa que me va a decir de manera correcta lo que le pedí. El otro es un trade-off de RLHF. Ese es básicamente el refuerzo humano. Es una técnica que se utiliza cuando se entrena LLMs, que básicamente es, ok, yo veo cómo lo está haciendo mi LLM cuando estoy entrenando y le voy a dar un feedback, ¿verdad? Eso es Human in the Loop se llama, que es yo entro ahí a evaluar cómo lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que si yo, para mí, como una persona, una desarrolladora de inteligencia artificial, lo más importante es que hable como humano, yo no me voy a poner a verificar si los datos son correctos o no. Entonces, si yo le digo como, puedes darme este texto, no sé qué, como si usted fuera un escritor de 1600, yo voy a verificar el tono con que lo hace, el vocabulario, pero no me va a interesar si los datos son verdaderos o no. Entonces, ese feedback humano se enfoca, digamos, en la fluidez y en la seguridad, y yo le doy un premio a la LLM diciéndole, lo estás haciendo muy bien porque me habló como yo se lo pedí, ¿verdad? Pero yo no le castigo que diga datos incorrectos ni nada así, no le doy un premio por la abstención, ¿verdad? Entonces el modelo va a preferir inventar
antes de reconocer que tiene límites. Y esto es inventar porque el modelo fue premiado por hablar y hablar mejor. El modelo nunca fue premiado por decirme, hey, no sé, no tengo suficiente información. Probablemente si me decía eso, yo iba a decir como no, o sea, tienen que decirme algo más. Hay unas muy importantes que son las como con las que voy a hablar más en los papers, digamos, es las que más estudian de las razones por las cuales se alucina o hay alucinaciones. La primera se llama sampling y decoding, que es aleatoriedad en la generación. Cuando la LLM genera texto, no está eligiendo, como les dije, la palabra correcta. Lo que está haciendo es agarrar una probabilidad. ¿Cómo se ve esa probabilidad? Hay un montón de palabras y cada palabra tiene una probabilidad. Eso es una distribución probabilística. Según el método matemático que yo utilice, voy a elegir la palabra que sigue. Estos son los tres más utilizados. Está el primero, que es greedy, que es básicamente usted seleccione el token que tiene más probabilidad. Seleccione la palabra con más probabilidad, ¿ok? No importa el contexto, no importa nada. Seleccione la que tenga más probabilidad de seguir. Y genera todo el texto basado solo en el número más alto. Beam Search lo que hace es que trata de ver un poco más las trayectorias y el contexto. Entonces sigue eligiendo por probabilidad, pero no solo de la siguiente palabra, sino tal vez de las siguientes tres, ¿verdad? La oración que sume más probabilidad. Y sampling estocástico, lo que empieza a hacer es meterle algunas selecciones random, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve eso? Digamos así. Por ejemplo, en greedy, yo tengo aquí como the nice woman, y tenía the dog y the car. Y si yo veo aquí the dog tiene 0.4 de probabilidad, nice tiene 0.5 y car tiene 0.1. Si estoy usando greedy, la LLM dice tengo que irme por la que tiene más probabilidad, entonces voy a elegir nice. No me importa nada más, no me importa el contexto, no me importa nada, yo elijo la que tenga más probabilidad, ¿ok? Y hago lo mismo con las siguientes. En Beam, por ejemplo, exploro 2 o 3 palabras más, entonces yo digo, ok, yo tengo dog y has que suman 0.4 más 0.9, y eso tiene más que si yo hago nice y woman, ¿verdad? Entonces ahí ya sumó la probabilidad de 2, entonces se va como por el camino que suma más probabilidad. Y lo que hace el otro que vimos, el estocástico, es que a veces, digamos, selecciona nice y después selecciona uno random. Eso hace que la LLM sea más creativa, pero también hace que alucine más, ¿ok? Entonces, la manera en que se entrene la LLM y en que yo le diga cómo predecir esas palabras, hace que alucine más o alucine menos. Y el otro, que es un poquito más matemático, también tiene que ver con la arquitectura de la LLM, que tiene que ver, digamos, con esta capa que está al final, que se llama softmax. Entonces, si se acuerdan del transformer, el transformer también lo puedo visualizar como una red neuronal, y aquí están pasando operaciones matemáticas, ¿verdad? Operaciones matemáticas. Al final del transformer, yo voy a tener una última operación matemática, que es una última capa. Esa capa es la de softmax. Ahí se hace un bottleneck. ¿Por qué? Porque yo vengo de hacer muchas operaciones matemáticas con vectores muy grandes, con muchos números, y al final yo tengo que colapsar eso, ¿verdad? Lo tengo que colapsar en una palabra, lo tengo que colapsar en una oración, tengo que colapsar todos esos números en algo más pequeño. Entonces se hace un bottleneck ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí yo pierdo un poco de representación, ¿verdad? Entonces, si la LLM, si el transformer no se diseñó adecuadamente, puede ser que el brinco entre el resto del transformer y la capa final haga que se pierda mucha información. Entonces, un ejemplo de eso es que si yo pregunto, ok, ¿cuál es la capital de Canadá? Me pone como la capital de Panamá, de Canadá es Toronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Toronto tiene una alta probabilidad, porque es más frecuente en los datos. Pero la realidad es que Toronto no es la capital, es Ottawa, ¿verdad? Pero eso no importa al LLM. La última capa me colapsa información, entonces lo que hace es, la que más aparece es Toronto. Entonces esa es la que voy a decir. Entonces,
Aquí por eso empieza a atender como más patrones estadísticos y no le importa la veracidad de los hechos. Entonces, ¿cómo corrijo al loro? Finalmente, ya entendí más o menos por qué, de qué pasa con toda la matemática detrás, que empieza a alucinar y todo eso. ¿Cómo lo corrijo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, en realidad, corregirlo del todo es muy difícil, porque como vimos, las causas principales vienen desde la arquitectura, y yo no me puedo meter a ir a corregir a ChatGPT, ¿verdad? O sea, yo no puedo ir a meterme a su arquitectura y cambiar la programación, ¿ok? Pero puedo hacer, por ejemplo, contratos de salida. Entonces, puedo hacer en el prompt que yo uso instrucciones más claras, few shot negativos, entonces decirle como, ok, usted me tiene que dar la respuesta en este formato. Si usted no tiene evidencia o no encuentra evidencia, me tiene que decir no encontrado, no tengo los recursos, etcétera. Eso se llama como few shot negativo. En el caso de que no tenga la información, le doy la instrucción clara de qué decirme, para que no invente. Puedo mejorar el retrieval, entonces si yo estoy programando y utilizo una LLM, entonces lo ideal sería que yo trate de conectarla a una base de datos de conocimiento, que se conecte a una API externa, al internet, a una base de datos local, que tenga como libros o datos del tema al que yo le voy a preguntar. Verificar antes de hablar, hay una técnica que se llama Chain of Verification, que básicamente es, ok, yo le voy a meter un prompt a la LLM. Eso se puede hacer por prompt o también lo puedo hacer si yo estoy diseñando la LLM. Entonces, básicamente la LLM me da un borrador de la respuesta, pero yo le pido que haga, antes de darme la respuesta final, haga preguntas de verificación de la respuesta borrador. Entonces, las tiene que revisar y verificar y ya darme la respuesta final. Y la otra es como pedirle que critique la respuesta, o sea, como que le haga un challenge a la respuesta que me dio, ¿verdad? Como para que haya una doble verificación. Tenemos como self-RAG, que es dejar que la LLM decida cuándo utilizar la base externa. O sea, yo no le digo cuándo usarla, pero le digo a usted, ok, si usted no encuentra información, entonces usted va a tener que buscar en tal repositorio, o busque información si no tiene suficiente, ¿verdad? Abstención elegante, entonces en lugar de inventar, decirle que se abstenga de responder. Y eso es igual, lo puedo hacer en el prompt o lo puedo hacer si estoy diseñando mi propia LLM. Y el último es ponerle un umbral por confianza. Entonces, este va más en el entrenamiento. Si yo estoy entrenando la LLM o la estoy haciendo un fine tuning para que se haga experta en un tema, yo le digo como, ok, usted tiene que calcular un score de confianza. Si usted no pasa ese score, entonces usted se va a abstener de darme información, en vez de inventar. Y ya para ir finalizando, tengo como unos ejemplos acá de alucinaciones, que el prompt fue, ok, ¿cuál fue la primera vacuna desarrollada con tecnología de ARN mensajero? No sé si hay alguien aquí que trabaje en medicina o en genética, pero si no, vamos a ver las respuestas. La primera dice que la primera vacuna desarrollada con tecnología de ARN mensajero que se aplicó en humanos de manera masiva y aprobada para uso de emergencia fue la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, autorizada en diciembre del 2020. ¿Okay? La respuesta B nos dice que la primera vacuna desarrollada con esta tecnología fue una vacuna que se llamó NeoFlu mRNA, que fue creada en el 2009 y fue creada en un laboratorio de Suecia y Japón, y que la vacuna estaba dirigida a una cepa experimental de influenza H5N7. Ahí dice como qué utilizaba, dice que hay unos informes que dice que se probó en humanos voluntarios que desarrollaban una respuesta inmune rápida. La tercera dice, la primera vacuna desarrollada con tecnología ARN mensajero fue la vacuna experimental mRNA-RB1, que se desarrolló a principios del 2010 por un consorcio de investigación en Alemania para la rabia, y utilizaba ahí unas nanopartículas, y que los ensayos clínicos en humanos mostraron seguridad, pero en realidad nunca llegó como a una aprobación comercial. Sin embargo, que sentó las bases tecnológicas para que se hiciera en el COVID-19. Ahora, quiero que levanten la mano los que piensan que la respuesta correcta a eso es la A.
Ok, 1. Okay. ¿Quiénes piensan que la respuesta correcta es la B? Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. ¿Y la C? ¿Quiénes piensan que fue la C? 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás qué? ¿No piensan? No piensan. ¿Quiénes piensan que ninguna es correcta? Ok, la mayoría. Ok, muy bien. Ok, en este prompt hay una respuesta correcta y hay 2 alucinaciones, pero hay una que está bien. Y es demasiado difícil saber cuál está bien si yo no soy experta en el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? La correcta es la A. Ahí tuve que hacer una investigación. Es la A, que creo que fue la que menos votos tuvo, porque es la respuesta más corta y un poco obvia, que es la del COVID-19. La verdad, la C podría sonar un poco convincente de que fue para la rabia, pero que no se pudo usar en humanos y que sentó las bases tecnológicas. Eso es una alucinación y eso también es una alucinación. Pero vean cómo alucina de que no es como que me está diciendo cosas sin sentido. O sea, si yo no sé del tema, si yo no lo verifico, o sea, yo me puedo creer totalmente la vacuna mRNA RB1. Eso no existe. Pero es tan técnico y está dentro de un contexto que yo no conozco que yo me lo puedo creer, ¿verdad? Y eso alguien lo va a poner en su ensayo de la escuela, de la U, ¿verdad? De vacunas. Entonces, inventa términos que no existen. De hecho, después yo busqué como esa vacuna no existe claramente, digamos. Pero es un término, o sea, la creó esas palabras de la manera en que se le da nombre a las vacunas. Y eso es una alucinación. Y la otra ahí se puso un poco ahí como un laboratorio secreto entre Suiza y Japón, ahí un poco conspiranoico, ¿verdad? Pero igual, o sea, uno no sabe esas cosas. Entonces, vean que las alucinaciones se ven muy contundentes. Entonces, si yo no le meto una verificación a este tipo de metas, de respuestas, es muy difícil que yo me dé cuenta que está bien o está mal. Por eso no sé si han visto que en ChatGPT o en Gemini al final siempre dice como ChatGPT se puede equivocar, verifica tus respuestas. Lo dice en una letra súper chiquitita, no sé si alguna vez lo han visto, pero la próxima vez que lo utilicen, véanlo. Y es por esto mismo, ¿verdad? Han mejorado los modelos y ahora pueden consultar internet, pero igual, quédense en la cabeza de que esto aprende patrones matemáticos y no verifica hechos, ¿ok? Solo aprende a hablar muy bien. Es un loro, ¿ok? Y el loro nada más aprende muy bien cómo hablan los humanos y repite y saca probabilidades como lo vimos, ¿ok? Entonces siempre tratar como de meter alguna de estas técnicas cuando estemos trabajando con LLMs, especialmente si trabajamos en espacios delicados como medicina, finanzas, temas legales. Es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y esa sería mi presentación. No sé si tienen preguntas o así. Aquí me pueden buscar en LinkedIn. Ahí están mis correos también. Si tienen como dudas, preguntas, quieren aprender más como de LLMs y de GenAI, también me pueden contactar. Gracias. Hola Karen. Hola. Una pregunta, ¿cuál de esas estrategias es la que tiene mejor efectividad a la hora de reducir este fenómeno? En realidad no hay una sola estrategia y en cualquier paper que uno lea o así siempre recomiendan una mezcla de estrategias. Lo mejor, digamos, siempre es como mezclar 2. A mí me parece que si uno al menos especifica como el contrato de salida y hace la de abstención, puede funcionar bastante bien. A nivel, digamos, como de entrenamiento, si uno se quiere como meter más en hacer como un fine tuning de la LLM, el de RAC, digamos, de que busque información afuera, y están siendo como bastante citados, el de Chain of Verification, digamos, y de Self-Refining, porque yo la pongo como a criticarse ella misma y sí se ha demostrado que mejora bastante la respuesta. Pero a nivel de uso personal, yo diría que tratar de mezclarlas de prompt siempre es como lo mejor. Buenas noches, mi estimada. ¿Quién me habla? Ay, hola. Karen. Y digamos, ya estamos de acuerdo de que no, o sea, yo puedo tratar a la hora de que la estoy diseñando, Ajá, tratar de hacerla experta en un tema. ajá. Pero digamos, ya si el usuario ya lo está usando, el usuario puede tratar
que se vuelva experta ya en un tema en específico, porque digamos, yo las hago experta, por ejemplo, en biología, tal vez no experta, sino que tenga la mayor cantidad de opciones probabilísticas posibles. El usuario puede lograr hacer como ya en el contacto, de que sea, ok, usted va a ser experta con toda la información que yo le dé, experta en genética. Ajá. ¿Se puede? Sí se puede, pero digamos, depende del diseño que usted le dé a la LLM original. Usted tiene que dejar abiertamente que la LLM vaya a reaprender del input del usuario. Si usted nada más deja como que el usuario reciba, sus respuestas, si usted nunca hizo una retroalimentación o un reentrenamiento, por decirlo así, esa información se va a perder, la LLM no la va a usar. Entonces, sí se puede. ChatGPT, digamos, no sé si han visto que uno puede hacer sus propios GPTs especializados. Es porque ellos dejan abierta la ventana de que con los prompts yo puedo ir haciéndolo un poquito más experto, ¿verdad? Pero es porque ellos mismos diseñaron de que tenga una memoria de lo que yo le digo. Entonces sí se puede, pero depende del diseño, digamos, de su LLM. Sí, por eso, porque ellos dejan que tenga memoria. Ellos le ponen memoria y dejan que tenga un contexto. Preguntas. Karen, tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Okay, hola. Con el ejemplo que vos diste, vos dijiste que para ver cuál de las 3 respuestas era la correcta, investigaste, pero no pusiste al LLM a verificarlo para corroborar si lo que vos habías investigado era realmente la opción A. Eso es una. Y las tres respuestas se las dio el mismo engine. Sí, digamos, después, no en el mismo chat donde pregunté la original, sino ya en otro, digamos que creo que fue con GPT-5, le dije que verificara la respuesta. Y él sí pudo decirme, digamos, cuáles estaban bien y cuáles eran falsas y por qué. Entonces, digamos, sí logró detectar como la alucinación. Y las alucinaciones no, digamos, todos los saqué con versiones diferentes. La primera, que era la que estaba bien, la saqué con GPT-5 y las otras sí las hice con versiones viejas que no tenían como acceso a información. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo hacen las empresas para protegerse cuando la comunidad se organiza para que alucinen a propósito? Como digamos en Reddit, que es como una buena fuente de información, pero toda la comunidad empezó a bombardearlo de puros datos bogus, y ¿cómo hacen para filtrar eso? Ajá. Sí, digamos, bueno, depende de lo que esté utilizando la empresa, pero usualmente las empresas pagan como la versión Enterprise de las LLMs, ¿verdad? Que se supone que tiene ciertas capas de seguridad respecto a la información con las que la fine-tunean. Pero en general, la buena práctica, y yo como ingeniera de inteligencia artificial, tengo que anticipar, digamos, como sesgos, prompt injections, etcétera. Entonces yo debería hacer un manejo externo a la LLM para manejar eso. Entonces yo puedo hacer otro agente, digamos, que detecte prompt injections. Puedo hacer tal vez como otra métrica para ver si hay sesgos, ¿verdad? Y entonces tratar de atrapar sesgos antes de que le dé la salida a mi usuario. Entonces la recomendación siempre es que la empresa que esté desarrollando eso debería tomar como sus propias precauciones desarrollando como estas medidas. Pero si se paga como la versión Enterprise, como de OpenAI y así, ellos le aseguran a uno como que las versiones de ellos tienen un poco más de capas de seguridad respecto a la información con la que son entrenadas, o si se reentrenan con mi información, va como a un bucket diferente al que está habilitado para el público. Entonces, ¿Alguien más tiene? Okay, voy. Bueno, muchísimas gracias por la charla, súper buena, primero Gracias. que todo. Y mi consulta va más relacionada a GPT-5, que de hecho en la presentación que se hizo de GPT-5 anunciaban avances importantes con respecto a la alucinación. Yo sé que ahorita nos comentaste que la respuesta correcta fue GPT-5, pero no sé si has hecho
como algunas otras pruebas que comprueben que estas alucinaciones realmente se hayan disminuido en GPT-5? Sí, en realidad pruebas extensas, así como de alucinación, no lo he hecho porque está muy reciente la salida de GPT-5. Lo que sí es igual, o sea, ahorita GPT-5 es una arquitectura cerrada, ¿verdad? Entonces yo siempre lo veo como con un grano de sal, como dicen, porque siempre dicen como hay mejoras en cómo maneja el código, hay mejoras en las alucinaciones, pero lamentablemente no muestran a nivel de arquitectura qué están haciendo diferente como para el manejo de esas, ¿verdad? No muestran qué técnicas se están utilizando. Entonces puede ser como que sí sea como algo que hicieron a nivel de arquitectura muy prometedor, o también puede ser algo muy sencillo como ponerle más restricciones, digamos, a nivel de prompt, pero no lo he probado como para ver cómo van las alucinaciones. Al menos en este experimento lo detectó bien. Aquí una pregunta. Hola Karen. Hola. Hola, muchas gracias por la presentación, bastante intuitiva. Y bueno, te iba a preguntar qué tanto influye la calidad del prompt en las alucinaciones, porque recientemente yo también estaba explorando lo que era el OWASP Top 10 para LLMs, y precisamente uno de los riesgos es eso, que el motor o la inteligencia artificial da respuestas incorrectas a los usuarios que se pueden transferir en malas prácticas, ¿verdad? En el caso específico de ciberseguridad. Pero en teoría, si vos das un prompt con un buen contexto, con una buena ingeniería, digamos, de prompt engineering detrás, la posibilidad de que la inteligencia artificial alucine es menor. ¿Qué tanto sabes de eso? Sí, en realidad sí se reduce bastante con el prompt, digamos, un buen prompt hace la diferencia, por eso se hablaba hace, digamos, como 2 o 3 años que ya se hizo una realidad de que prompt engineering es como una nueva profesión. Digamos, eso es cierto, porque está demostrado que hacer un prompt cambia totalmente los resultados de la LLM. Y un ejemplo es que hay varios papers, digamos, hay uno, digamos, el más importante salió hace 2 años de este tipo de verificación de self-refinement, que es básicamente hacer que la LLM se critique y mejore la respuesta criticándose. Ahí demostraron que por cambiar, digamos, el prompt, digamos, que la LLM cambiara su prompt a partir de la crítica, mejoraba el 30% en funciones, digamos, de una complejidad más alta. Entonces el prompt sí totalmente tiene que ver bastante en las alucinaciones. Bueno, démosle un aplauso a Karen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Karen por toda la explicación de los LLMs. De verdad que, bueno, yo no sé ustedes, pero ya al menos en mi día a día, yo ya no programo. Entonces realmente los ejemplos y las ideas son buenas para disminuir un poco todas las alucinaciones. No iba a hacer esto y es un poco arriesgado. ¿Quiénes vinieron en el evento pasado? Ajá. Ok, no son tantos, entonces voy a explicar un poquito. Los que vinieron al evento pasado, yo tuve la oportunidad después de 3 años de organizar la comunidad, de dar una charla. Había estado ahí, backup, ¿verdad? Pero en mi charla yo hablé un poco de agents y les mostré esto que es el Agent Studio, que es un feature que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y para darles contexto a los que no vinieron, es un feature donde ustedes pueden construir su agent y el agent los va a representar a ustedes, ¿verdad? Dentro parte de la visión que nosotros tenemos en Telescope es poder crear este agente que los representa ante conversaciones con hiring managers, les ayuda a buscar trabajos, les elimina todo el spam que básicamente reciben en LinkedIn. Por ejemplo, yo recibo por lo menos 4 o 5 a la semana y que todos sabemos que es un clic, que le dieron un mensaje masivo. Nuestra filosofía siempre ha sido intentar eliminar ese spam. Entonces, en el evento pasado, pues yo hablé un poco cómo se construían los agents y expliqué que toda la tecnología que se explicó en ese momento se estaba utilizando en el Agent Studio, ¿verdad? Entonces, en el Agent Studio lo que permite es que ustedes le hacen claim, pueden definirle un prompt que les va a dar un nuevo básico desde un inicio y además tiene algunos tools, ¿verdad? Como por ejemplo utilizar el professional history que tienen en su profile o para todos aquellos que no conocen Telescope, pues utilizamos muchísimo las recomendaciones como referencias para mostrárselas a hiring managers y que vean que son personas reales y que muestren que realmente ustedes son buenos desarrolladores, ¿verdad?
Entonces, estas herramientas lo que permiten es que, en conjunto con el prompt, intentar responder mejor y más a cómo ustedes se comportarían, ¿verdad? Y que ustedes pudieran customizarlo. En ese momento, pues le pedí a las personas que los que quisieran tener acceso previo, pues que me dejaran un comentario y yo les daba acceso. Afortunadamente, sí hubo bastante interés y recibimos feedback, ¿verdad? Eso fue hace un mes, literalmente. Entonces, hoy, muy arriesgadamente, quiero mostrarles la versión 2, ¿verdad? Que luce muy, muy diferente, ¿verdad? En la versión 2, parte del feedback es, bueno, yo no me voy a meter a hacer un prompt, a pesar de que Karen les acaba de dar toda una explicación de cómo mejorarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues había algunos detalles, ¿verdad? Entonces iteramos, que es algo que hacemos muy comúnmente, y esta es la versión número 2, donde ahora está separada en dos partes. Tienen el agent que pueden utilizar para entrenarlo, ¿verdad? Que es este modo que se encuentra en training. Y acá yo tengo un ejemplo donde estaba conversando con él y él me dice, vi que tenías estas recomendaciones en LinkedIn y estoy curioso de saber un poco más sobre ello. Entonces, pues yo le respondí sobre eso, ¿verdad? Y eso generó memorias, ¿verdad? Dentro de esas memorias, él dice, mira, trabajó fuertemente en aplicaciones con mucha complejidad, también ayudó a organizar un poco el equipo y mejorar el delivery, ¿verdad? Y previamente, pues yo ya había chateado un poco, entonces hay aún más memorias que se generaron, ¿verdad? Y si ustedes quisieran, pues las pueden editar o las pueden borrar. El punto es que este modo les va a ayudar a poder crear su agent a que sea y se comporte más con ustedes, ¿verdad? Y ahora, por el otro lado, está esta parte que está más parecida a la versión anterior, donde pueden igual activar las herramientas de Professional History, Recommendations, y dejamos aquí algunos placeholders en caso de que quieran agregar su información para que a futuro podamos como todavía aún mejorar más su agent, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, yo simplemente le dije, dígame algo sobre usted, ¿verdad? Como si fuera yo. Y él me dice, usted es un ingeniero que trabaja en esto, trabajó en tal compañía, trabajó en tal otra, mejoró, hizo lo otro, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si uno tiene su perfil actualizado, el perfil les va a ayudar muchísimo a que este agent se comporte más como ustedes, porque como a Karen decían, y como a la pregunta que hicieron hace poco, ¿verdad? Que tan importante es el prompt, que tan importante es la información que tiene alrededor, pues va a ser mejor el comportamiento. Pero también, pues también recibimos feedback, que tal vez es como complicado a veces llenar el perfil, o que no todo el mundo le gusta hacerlo. Así que, digamos, este es mi perfil, donde se ven como trabajos pasados en los que se están mencionando. Y trabajamos en una manera de poder optimizarlo más rápido, ¿verdad? Entonces simplemente va a aparecer un botón arriba que dice Enhance Profile, ustedes dejan su URL, eso les va a dejar su información de LinkedIn y se va a llenar su perfil de una manera muchísimo más rápida. Entonces, bueno, y quería mostrarles esto, ¿verdad? Porque en un mes cambió completamente la versión, es completamente diferente, tiene otra experiencia y pronto le vamos a hacer release, pero para todos aquellos que tuvieran interés en recibir acceso, acabo de dejar un comentario en el feed, un post, perdón, así que ustedes pueden dejar su comentario y pidiendo acceso y yo con mucho gusto les doy y los agrego al grupo en el que estamos conversando sobre esto. Es muy, muy valioso el feedback que nos puedan dar, vean lo que iteramos de una versión a otra, ¿verdad? Y al final el objetivo es poder que este agente traiga mejores oportunidades como siempre ha sido la misión de nosotros. Entonces, pues quería enseñarles eso. Y muchas gracias. Y ahora los voy a dejar con Luis, que Luis nos va a estar hablando un poco de bases SQL y no sé. Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Luis Córdoba. Yo trabajo como Data Engineer, también en DataSite. Yo soy compañero de Karen. Primero que todo, darle muchísimas gracias a Karen. Esta charla fue increíble. Para los que no la conocen, es una persona súper inteligente, súper capaz. Es parte del team que le decimos el Rocket Team, el equipo Rocket. Aquí está el compañero Adrián, que también son personas súper conocedoras en el tema de AI. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer networking con ellos, es un excelente momento para hablar con personas que de verdad me impresionan mucho en su conocimiento en el área. Yo vengo a hablar un poquito de SQL y no SQL, cómo escogerlas. En realidad, esto ha sido un tema, yo llevo trabajando aproximadamente como 12 años como full stack, ahorita como data engineer, y la verdad es que al inicio, cuando yo empecé,
estaba el auge de MongoDB. Todo el mundo usaba MongoDB para absolutamente todo. Y fue vacilón porque yo venía saliendo de la universidad de todo lo que era SQL y yo, mira, ¿qué es esto tan chiva? Y tuve la experiencia de muchísimos y me metí con MongoDB y metí las patas hasta donde no podía meterlas porque no tenía el verdadero conocimiento de cómo trabajar con bases de datos no SQL. Me llamó la atención porque actualmente estoy trabajando específicamente con MongoDB y he logrado ver la falta de conocimiento en algunas áreas, específicamente no SQL, y me pareció que es una charla bastante interesante. Entonces, para empezar, ¿qué tipo de datos tiene usted? Es lo primero que tenemos que pensar. Si usted tiene digamos, datos relacionales, vaya a SQL, si no, no es SQL. Y listo, termina la charla, muchas gracias. Pero en realidad, o sea, ese era el concepto inicial, ¿verdad? Al inicio uno decía, mira, sí, con eso ya salimos adelante, porque lo que teníamos era MongoDB, era el principal, digamos, como motor que teníamos por ahí del 2013. Pero realmente no es solo eso. En este momento, solo para hablar un poquito, para ver todo el contexto, que digamos, las bases de datos relacionales que básicamente utilizan SQL, son exactamente eso, o sea, son bases de datos que tienen relaciones en sus tablas, y algunas que conocemos como MySQL, PostgreSQL. Realmente no voy a adentrarme mucho a eso porque siento que es la más básica de todas, es la que todos conocemos, es con lo que empezamos. Y NoSQL, en realidad, esto lo aprendí hace bastantes años, pero la gente dice NoSQL, pero realmente significa Not Only SQL. O sea, básicamente estamos abarcando, estamos bajo una sombrilla de un montón de información que creemos como, bueno, es solo base como información relacional y información no relacional. No es solo eso, en realidad es bastante amplio y es interesante hasta dónde hemos llegado. Quería darles un pedazo de información que en realidad a nivel de ingeniería, las bases de datos son de las herramientas más over-engineered que ustedes se pueden imaginar. En realidad en una aplicación creo que todos podemos estar de acuerdo en que las bases de datos son casi como el cerebro digamos, de la app. O sea, sin datos, realmente, ¿qué podemos hacer? Si no estamos guardando la información, no sé, de los usuarios, de las órdenes, ¿qué se puede hacer? Nada. Entonces, en realidad, es una de las herramientas más interesantes. Como otro dato curioso, a nivel de índices, las bases de datos SQL y no SQL usan exactamente la misma estructura de datos, B3+. Entonces, en realidad, cuando alguien llega y dice, no, es que las bases de datos no SQL, las de documentos no sirven para nada, estamos hablando de los sistemas más pensados a nivel de ingeniería que ustedes se pueden imaginar. Entonces, yo pensaría que si ustedes creen que no funciona, creo que es error capa 8, honestamente. Vamos a ver un poquito de las bases que más conocemos. Como les dije, en realidad SQL es como digámosle un paradigma, en realidad son las más conocidas, MySQL, Postgres, ya había mencionado un poquito la lista. La parte de NoSQL, en realidad tenemos probablemente una de las más famosas, MongoDB, que son document-based, ya casi voy a hablar de lo que es cada uno. Tenemos Redis, que probablemente muchos han hablado, han escuchado Redis, que es los Key Values. Redis en realidad no fue la primera, pero sin embargo creo que definitivamente es la más famosa en lo que es Key Values. Cassandra, que en realidad es un white column, ese voy a entrarle un poquito más porque es la más, en mi opinión creo que es la más confusa. Lo que es Elasticsearch, probablemente muchos han escuchado Elasticsearch, es un Search Engine Text Search, básicamente de texto, pero ya también vamos a entrar. Y DynamoDB, si bien ya hablé de Redis, quería hablar de DynamoDB. Ahorita en el ámbito de bases de datos es lo que está rompiendo más conversaciones. En realidad AWS lo hizo muy bien. Lamentablemente, como casi todo en AWS es carísimo, pero en realidad DynamoDB está rompiendo muchos paradigmas a lo que es velocidad, optimización. Entonces quería solo mencionarlo, dado que Redis es la más famosa. Entonces vamos a hablar un poquito de las Document-Based DBs. Como les digo, esta probablemente es la más famosa. Yo creo que es la que uno tiene más conflicto a la hora de escoger si voy con SQL o no. Como dije, lo que es MongoDB es de las más famosas. Estos usan objetos tipo JSON. Voy a dar un pequeño ejemplo. Esto creo que a muchos se les hace conocido. Básicamente se guarda todo en lo que es, realmente no es JSON, se dice BSON.
JavaScript es a JSON como TypeScript es a JSON, perdón. O sea, no es realmente un superset, pero realmente es como una extensión de lo que es JSON. Tenemos la capacidad de guardar diferentes tipos de datos en un JSON y en ese caso, digamos, lo que es Mongo ya está optimizado para leer todo esto. Entonces, no nos limitamos a lo que es JSON, ¿verdad? Después tenemos lo que son las Key Value DBs. En realidad estas están utilizadas para, más que todo, un tema de optimización, de ser muy rápidas. Normalmente las bases de datos de Key Value trabajan en la memoria RAM, lo cual es bastante interesante porque si trabajan en la memoria RAM, mentira que tenemos terabytes de memoria RAM, ¿verdad? Ya quisiera uno. En realidad nuestras computadoras ahorita tenemos de 16 a 64 y en un servidor eso se empieza a poner muy caro, estar aumentando. Entonces realmente no es un tipo de base de datos donde realmente guardamos información de forma longeva, es más como información que necesitamos rápido en este momento, entonces se utiliza muchísimo, por ejemplo en videojuegos, cuando necesitamos guardar una información súper rápido, como entrar y salir para sacar todo. Las Key Value DBs en realidad son bastante útiles en esa área, son bastante simples. Cualquier cosa me disculpan ahí el aesthetic, pero quería que ojalá la gente al fondo logre ver bien. El tema es que las Key Value es bastante simple, tiene su key y tiene su value. El value es bastante amplio, se puede guardar desde un simple número o string hasta inclusive objetos más complejos. Obviamente eso puede limitar lo que es la cantidad de espacio, entonces hay que, digamos, tener una estrategia a la hora de guardarlas. Pero en realidad esto en Redis es bastante interesante, la velocidad comparada en los benchmarks de una base de datos normal que tiene que ir directo a disco, a un estado sólido, lo que sea, la velocidad sí es bastante diferente. Entonces más o menos eso podría ser un caso de usar las Key Value. Y aquí vamos a entrar en la que a mí más me llamó la atención. De hecho, hablando de alucinaciones, ahí discutiendo con ChatGPT me sacó una información incorrecta y yo, mira, yo puedo reconocer por dicha que esto está mal, ¿verdad? Pero en realidad las white columns es la más, está en un área gris entre lo que es SQL y lo que son las document based. Más aquí de este lado vamos a ver lo que es, así se ve un diagrama de una white column. En realidad para muchos se les va a hacer muy conocido, esto parece SQL, o sea, básicamente son tablas. La diferencia aquí con lo que es SQL es que son flexibles. Una de las cosas que uno puede decir problema o desventaja, tal vez algunas personas en el mundo de startup, es como no, realmente estar haciendo migraciones cada vez que hago un cambio en la base de datos, tengo nuevos requerimientos, necesito moverme rápido, tal vez el tema de SQL puede sentirse un poco más lento, pueden optar por un document base, pero realmente a veces el tema de las white column, por tener esa familiaridad a la hora de ver las columnas y los rows y todo, se vuelve bastante atractivo. Entonces uno se pone a pensar, ok, qué chiva, es como un SQL, pero flexible. Desgraciadamente nos hace falta un detalle que es esencial en la diferencia de las dos, los joins. Entonces vamos a hablar un poquito de los joins. ¿Qué es un join? Imagínense en este caso que tenemos el user y tenemos los ítems y en realidad en el tema de las relaciones podremos decir, ok, el user puede tener varios ítems y cada ítem puede tener solo un user. Eso es de uno a muchos, ¿verdad? Si queremos sacar, ok, quiero sacar el user y todos los ítems del user, entonces hacemos un request del user y de ahí hacemos un join a los ítems y ok, todos los ítems que tengan una referencia al user. La verdad de los joins y la parte que probablemente nadie nos dice es que en realidad son dos queries al mismo tiempo. No es uno. Se ve como uno porque es una sola instrucción, pero en el fondo lo que está haciendo es dos llamadas que pueden estar optimizadas o no. Si ustedes no la optimizan con un índice, van a hacer, ok, agarro el usuario y voy a ir ítem por ítem, uno por uno, buscando cuáles son los que tienen el usuario. Si lo tienen indexado, realmente eso se optimiza, pero a la hora de la hora son dos llamadas a la base de datos. ¿Qué pasa con lo que es el white document y lo que sería también los document based? Es que tenemos la posibilidad de desnormalizar la información. Entonces voy a seguir adelante. Desnormalizar, para poder explicar eso, en realidad estos tres puntos están muy juntos, entonces voy a explicarlos casi que todos en uno solo. Para poder explicarles de normalización, voy a empezar por qué es normalización de la data. Entonces voy a hablar de lo más normal. Vamos a guardar información en una tabla y toda esa información es, entre comillas, única. Vamos a guardar información en otra tabla y todo eso es único.
¿A qué me refiero con único? Sino que, digamos, en la información de la data de la tabla 1, que hablemosle que es usuario, toda esa data es, solo hay un usuario y ese usuario solo hay un correo y eso no se va a replicar en otros lados. La denormalización de la data es el opuesto. Podemos casi que verlo como un antipatrón, pero no lo es. En este caso es una práctica muy común en lo que es el NoSQL. En este caso, para volver aquí, tenemos 3 tablas. Y las 3 tablas, en este caso, vas a tener la información del usuario, donde tenés la información única de cada usuario, la información del ítem, que va a ser información única de cada ítem, y la tabla, la user item like. En este caso, para evitar el tema de los joins, lo que estamos haciendo es decir, ok, para un query específico, que es lo que quería hablar en una de estas, en los query based schema, para un query específico voy a hacer una tabla. Y uno dice, uy, madre, qué montón de espacio vamos a empezar a gastar si vamos a crear tablas por cada query, ¿verdad? Para hablar un poquito de eso, imagínense que vamos a sacar el tema de usuario, ítem, y vamos a decir, ok, voy a guardar en esta nueva tabla la información que yo ocupo del usuario para este query. Entonces, para hacer un reporte voy a ocupar el nombre, el apellido y el correo. Entonces, en la nueva tabla voy a duplicar la data. Vamos a guardar la data del user, el nombre, el apellido y el correo en esa tabla. Y vamos a guardar en esa tabla la información que necesitamos de las órdenes, o en este caso de los ítems, perdón. Entonces, guardamos lo que es el nombre del ítem o cualquier información que necesitemos para el reporte. Y en una sola tabla vamos a tener como referencia el user ID, que podemos verlo como una llave foránea. No realmente es una llave, pero digámosle que es un identificador, tiene un nombre de partial ID, y el otro, el ítem, también podría verse como una llave foránea, pero en ese se llama cluster ID. En este caso podemos ir agregando algunas otras cosas que ya les voy a explicar, pero ¿cuál es la ventaja de desnormalizar y tener duplicados de data en este momento? En un solo query, yo solo le digo, tráigame todos los registros de este usuario. Y eso te va a traer todos los registros donde el usuario está el ID y te va a traer todos los ítems en uno solo. Entonces, a nivel de optimización, esto le va a ganar 100% cada vez a lo que va a hacer SQL, que hace los joins, porque hace 2 llamadas. Entonces, en ese caso es como si estamos duplicando la data. Y ustedes me van a decir, pero Luis, ¿qué pasa si el usuario le cambia los datos que estamos guardando? Pasan 2 cosas. Aquí es donde la gente más le cuesta salir de esa mentalidad de SQL. Hay algunos datos que, siendo sinceros, no suelen cambiar. O sea, ¿cada cuánto ustedes han cambiado su correo? Más allá del correo que crearon hace 9 años con su anime favorito ahí, un Shaman King 9, no sé qué, que después, ok, ya no puedo tener ese correo tan raro de Hotmail, vamos a cambiar a uno más profesional. O sea, si acaso una vez en su vida ha cambiado su correo, siendo sinceros. Y que cada cuánto cambian su nombre, es peor, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer una plataforma, a la hora de optimizar el proceso, normalmente yo incluso ni siquiera agrego el feature para cambiar estas cosas. O sea, honestamente el correo es único, cambiar el correo puede ser un problema, y casi nadie lo hace, yo inclusive ese código ni siquiera lo hago. Entonces, a la hora de la base de datos, ese es el tipo de información que yo estoy guardando, que no va normalmente a cambiar. Es igual con los ítems, o sea, no sé, el jamón serrano de Walmart siempre se va a llamar jamón serrano. Entonces, difícilmente van a venir a hacerle un rebranding y cambiando todo el producto. Entonces, a nivel de esta data es algo que realmente podemos duplicar. Sin embargo, sí existe el caso donde tengamos data que sí vaya a cambiar, o sea, es la realidad. En ese momento tenemos que pensar un poquito más en lo que son los application level joins. Entonces, de aquí ya venimos hablando lo que es Query Based Schema Design, lo que es crear una tabla específica para eso. El Composite Keys se trata de, en este punto, ir agregando keys que puedan ser utilizados para hacer los queries. Por ejemplo, a la hora de, no sé, queremos traer todos que estén creados en un rango de fechas, entonces le agregamos un key más que ahí lo representan como FK, que es llave foránea. Podríamos irle agregando diferentes llaves para hacer un query un poquito más complejo. Pero en todo caso lo que tenemos que hacer es ir pensando más o menos a futuro qué tipo de queries vamos a ir manejando, y al final del día terminamos con los application level joins, que es normalmente la práctica más común para imitar los joins. En este caso ya no se vuelve tan optimizado, simplemente hacemos una referencia y jalamos la información. O sea, si queremos información hacemos, digamos, la referencia del usuario al ítem y simplemente, ok, ocupamos toda la información del usuario y tenemos el ítem,
de ahí hacemos el segundo query. La verdad es que no es perfecto, pero lo importante, lo que es importante ver en este caso es, ustedes van a hacer 90% de sus datos desnormalizados y 10% application level joins. Eso suena más factible, para eso vamos a utilizar el white column versus el tipo, lo que veíamos en el 2015 y honestamente todavía en el 2025 vemos de vez en cuando, que 90% de MongoDB son joins, que son referencias, y en realidad lo que están haciendo es imitando una base de datos SQL, y por supuesto que todos los comentarios, Mongo no sirve, pues claro, no hicieron bien su esquema. En este caso en white column, tendrían que pensar cuáles son los beneficios, y personalmente yo creo que se vuelve muy real el hecho de que se parece mucho a las tablas. Yo creo que es una forma de pensar que es el que menos tenemos que hacer el cambio de switch para poder adaptarnos a la hora de hacer un schema design. Para continuar con las bases de datos de grafos, en realidad esta para mí es la más compleja y la más interesante. Yo tuve la oportunidad de llevar un curso de Data Science y en el curso yo hice un sistema de recomendaciones. Si no están familiarizados con qué es un sistema de recomendaciones, por ejemplo, ustedes van a Spotify y de pronto Spotify te puso una canción random y mira qué chiva esa canción, la verdad es que me gusta mucho. Pues claro, pues Spotify tiene toda la información que ustedes tienen de su reproducción musical, ellos simplemente la agarran y con un poco de algoritmos empiezan a tirar, mira, esta canción se parece a estas otras y creo que te va a gustar. Eso, de alguna forma, se puede crear una estructura de datos de grafos, donde podemos verla aquí. Esta la saqué de una base de datos que en este curso que les dije yo utilicé. Me disculpan la dislexia, yo siempre muevo las letras, Neo4j o Neo-J4, siempre las muevo. Pero la base de datos es súper interesante. Lo que yo hice en este caso fue el sistema de recomendación, me creó un graph-like structure, y yo simplemente, en vez de mantenerla ahí en memoria, lo que hice fue mandarla a una base de datos de grafos, y muchísimas de las cosas, desgraciadamente los sistemas de recomendación, los algoritmos gratuitos son bastante malos, eso es mucho dinero lo que hay detrás para tener un buen sistema de recomendación. Neo4j me vino a hacer la vida más fácil, donde los queries o las cosas que yo tenía que hacer a nivel de recomendación, todo era súper rápido, era súper fácil, pero como todos, si sus datos no son en forma de grafos, yo creo que va a ser un problema usar este tipo de bases de datos, ¿verdad? No las recomiendo para nada si no es un grafo. Pero es muy importante saber que existe, ¿verdad? Las Text Search Database, yo creo que varios las hemos usado, algunos ni siquiera lo saben. Me da gracia porque yo ordeno mucho por Walmart, lo hago por la página y creo que era Walmart, honestamente no me acuerdo cuál de los supermercados usa un sistema llamado Algolia. Algolia es un text search engine pagado, es francés, en realidad es muy bueno, carísimo como sí solo, pero es excelente. Y Elasticsearch es uno que probablemente muchísimos han usado. Básicamente es una forma de optimización para guardar lo que son textos y buscar. Así de simple, es búsqueda de textos. Lo que pasa es que esto debe ser algo, es muy costoso, es muy difícil, es muy lento en la mayoría de los sistemas y es algo que uno quiere así. O sea, imagínese tener una recomendación, un autocomplete que dure como 10 segundos. Uno está escribiendo, es ahora de 10 segundos, para eso lo escribo todo yo, ¿verdad? Para eso en realidad se usa este tipo de bases de datos. Esto es un ejemplo más o menos como se ve, esto lo saqué de Elasticsearch, si no me equivoco. Básicamente uno ve la cantidad de hits. Esto es un poquito más difícil de leer. Si han usado Elasticsearch o estas bases de datos, en realidad lo van a entender un poquito más. Pero para explicarles un poco, uno realmente no usa únicamente una de estas bases de datos en su sistema. Realmente solo es optimizado para texto. Realmente uno utiliza normalmente una base de datos donde guarda su información y después en lo que es la base de datos de texto, ahí le van mandando algunos, digamos, como facets. Tienen algunos nombres fancies, pero básicamente es como ir dándole tags a lo que son, ok, este tipo de, por ejemplo, los jamones que estaba hablando. Imagínense ir a Walmart y buscar en el buscador jamón y te devuelve absolutamente todos los tipos de jamón que hay, o leche y todas las leches que hay. Eso, hay todo un sistema atrás que, digamos, estás buscando un tipo específico como la mermelada o la tricofilia, no sé qué,
y él te va a buscar, ok, todas las posibles opciones que tienen ese texto o esos tags o esos facets, todo eso ya está en una base de datos, pero realmente Walmart no tiene solo esa base de datos, tiene otra donde guarda realmente los ítems y eso se duplica al otro lado y como dije, hay que tener un sistema donde cualquier cambio a estos ítems tiene que ser mandado y modificado del otro lado, ¿verdad? Como les dije, yo trabajo mucho con MongoDB, no vengo a hacerle publicidad, pero Atlas, que es el que hace el hosting y el que desarrolla, ya tiene un tiempo que sacó Atlas Search. Como les dije, uno normalmente tiene 2 bases de datos, imagínense el costo de tener ya dos arquitecturas, todo lo que es el DevOps de ambas, pero Atlas Search viene a darnos la posibilidad de que en el mismo MongoDB tiene su propio Text Search Index, y ustedes le dan ese Text Search Index y solito se duplica en Atlas Search. No tenemos que manejar 2 bases de datos, lo cual me parece bastante útil. Solito, cualquier cosa, cualquier cambio que hagan, se hace el cambio, se replica. Entonces ahí, por si no sabían el dato, en realidad viene a hacer un cambio muy interesante en el mundo de Text Search. Okay. Hay más, pero realmente ya venir a hablar de absolutamente todas es un poquito complicado. Dejé estas 2, que son las que siento que otras bases de datos también logran dar buenos resultados, lo que son las Time Series. Existe el InfluxDB, el TimescaleDB, estas se ve mucho en IoT, se ve mucho en FinTech, por ejemplo, a nivel de lo que son las bolsas, cuando ustedes empiezan a ver que sube, baja, todo eso es un time series, como a tal hora, a tal momento y hubo un cambio y se va guardando y representando, son muy buenas para lo que son reportes. Sin embargo, ya hay otras bases de datos, yo sigo con Mongo porque es la que más manejo, pero Mongo ya tiene un tema de time series bastante bueno, no digo que sea mejor, pero realmente a este punto la diferencia, yo personalmente tendría que tener un caso de uso muy específico donde la optimización de la búsqueda sea muy buena, donde yo digo, ok, sí, vale la pena ir a una tecnología nueva. Está lo que es el Object y el Multimodel, son distintos pero parecidos. El Object es interesante, ustedes imagínense en Java, tienen un objeto y ese objeto lo quieren guardar exactamente así como está, lo quieren guardar en su base de datos. Hay bases de datos que ya están hechas para eso, se utiliza muchísimo en videojuegos, donde ustedes quieren guardar un estado de por ejemplo, su personaje, y es como que quiero guardar literalmente este objeto, lo quiero guardar exactamente igual, y ya la base de datos optimiza lo que es el objeto, toda la información y lo guarda de una forma muy óptima, y la salida es bastante buena. Normalmente las búsquedas, o sea, no estás buscando objetos muy específicos, entonces no es como el mejor en búsquedas, pero la forma en que lo guardas es una de las más óptimas. Y finalmente el multimodel yo hago todo, es una soila. Las bases de datos multimodel te pueden guardar todo. Te guardan estructuras de grafos, te guardan estructuras, no hacen SQL, entonces tal vez esta parte no, pero te guardan documentos, sirve en Keeper, obviamente por hacer todo, no hacen todo muy bien, pero al final es un caso de uso muy interesante, una startup que de hecho yo estuve en el proceso de entrevistas hace algunos años en Telescope, no tenían realmente idea qué iban a guardar. No sabían, o sea, la empresa estaba en pañales, tenía 3 meses y es como, tenemos tantas posibilidades que decidimos usar Couchbase DB. Y eso guardaba absolutamente todo. De hecho, el código de eso era bastante interesante. Por decir interesante, fue bastante caótico. Pero existe, ¿verdad? Al final, en algún momento es complicado hacer la migración, pero una vez que digamos, la visión del CTO en ese momento es cuando ya tengamos claro qué es lo que queremos hacer, podemos hacer una migración a una base de datos más específica, pero por ahora no queremos meterle mente porque nos va a limitar. Y bueno, yo creo que antes de esta charla no tenían la más mínima idea de la cantidad de tipos o bases de datos. Honestamente, yo aprendí varios en el proceso. Vengo a la parte que me parece más interesante aclarar, porque yo creo que es la que todos en algún momento hemos caído, que es SQL contra el Document Base. Y por decir otros nombres, es como Postgres contra Mongo, básicamente. Aquí la principal problema es que tenemos que cambiar el switch, que es lo que les venía diciendo. La forma de pensar no se parece a la hora de trabajar SQL. Primero que todo, el esquema para SQL es estricto. Para dar un poquito de contexto, realmente ustedes no van a poder guardar cualquier cosa en SQL. Si dice que es un número, es un número.
Muchísima gente llega y dice, bueno, pero eso es buenísimo, claro. O sea, ¿qué pasa si yo en Mongo estoy esperando un espacio que sea un número y guardé un nombre que me va a dar un montón de errores? Yo lo que le digo a todo el mundo es, primero que todo, la base de datos no va a cometer el bug. El que hace el bug es el desarrollador. Entonces, ¿qué clase de lógica de negocio estás haciendo para que a ese campo llegue un número donde estás esperando una letra o viceversa? O sea, realmente errores pasan, somos humanos, pero creo que primero que todo tenemos que tener orden a la hora de hacer código. Entonces, en realidad, a mi parecer, el hecho de que sea estricto, si bien viene a traer algunos tipos digamos, de beneficios a la hora de que sí, este campo siempre va a ser de este tipo, para evitar eso, yo creo que podemos ser bastante ordenados, ¿verdad? Entonces, el tema de estricto contra flexible, la verdad es que a mí ni me va ni me viene. Si su caso de uso no saben realmente qué es lo que va a venir, necesitan como metadatos, por ejemplo, en Content Management es muy bueno utilizar el concepto de flexible porque hay muchos metadatos. Al final del día lo voy a decir y lo voy a decir al final, depende de su caso de uso. Pero es importante saber, no importa que sea estricto o flexible, esas cosas ustedes las pueden resolver ustedes solitos. Los joins y las relaciones. Relaciones estándar contra denormalización, lo acabamos de hablar. Tiene sus pros y sus contras. Al final del día, lo que es las búsquedas de SQL son las bases de datos más viejas, son las más trabajadas, probablemente son las más optimizadas. Yo creo que ahorita, si lográramos bajar 0.1 segundos en un query de MySQL, casi que nos volvemos millonarios, porque eso es impresionante. La gente pagaría millones de plata porque ustedes logren reducir, pero ya a este punto optimizar eso ya es muy difícil. Versus desnormalización, la verdad es que la desnormalización simplemente es un cambio de switch. Yo creo que esa idea de que no podemos duplicar data, si bien está muy bien fundamentada, realmente no siempre es el caso. A veces, como les dije, hay datos que no van a cambiar. Entonces, mantener esa cantidad de datos versus aumentar la optimización de sus queries tiene su trade-off, pero funciona. Las transacciones, algunas son full assets y otras son optional multi-transaction. Entonces les voy a decir lo que siempre veo en los foros que dicen criticando. Bueno, MongoDB específicamente, no tiene transacciones, no sirve para nada, no pueden usarlo para eso. Y después llega siempre el otro comentario, bueno, es que podemos simular las transacciones. Compañeros, desde hace aproximadamente 5 años MongoDB ya soporta transacciones, no son las más perfectas, no están tan optimizadas como lo que es MySQL, pero transacciones existen. Entonces, por favor, quitémonos de una vez ese estigma de que Mongo no lo hace. Mongo ya lo hace, y si Mongo lo hacen las demás. Esa es la verdad. Ahora, sí, full ACID, a lo que se refiere es que en un solo comando se hace todas las transacciones, se hace todo el rollback, correcto. En lo que es Mongo hay un optional multi-transaction, o sea, ustedes abren una sesión, dentro de esa sesión hacen todos los cambios de la base de datos, se guarda como en un draft. Y cuando termina la sesión, si no hubo ningún error, se guarda en la base de datos. Si hubo un error, todas esas transacciones se hacen un rollback. No es la más óptima porque tienen que hacer varios. O sea, si hicieron 100 transacciones, hace un rollback de 100 transacciones, no es una sola. Entonces sí, no es la más óptima, pero existe. Entonces, de nuevo, transacciones, sí está soportado. Query Flexibility. Entonces, ¿qué pasa con lo que son SQL? Sí, son muy buenas para hacer todo tipo de queries, absolutamente todos. Si están bien indexadas, van a ser muy buenas. Pero lo que son desnormalizados son excelentes. No son muy buenas, son excelentes, siempre y cuando estén indexados, ¿verdad? Siempre y cuando estén planeadas. O sea, hay muchos ifs a la hora de lograrlo, pero los benchmarks demuestran que el overall es excelente versus muy bueno. Entonces sí, ustedes pueden tener un Swiss Army Knife, que es bueno para absolutamente todo, o pueden tener el desatornillador para el tornillo. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. Muchas veces se escucha, no, es que Mongo es muy lento. Claro, Mongo es muy lento porque probablemente no hiciste los índices correctos. Mongo es muy lento, bueno, muy probablemente no hiciste los esquemas correctos. Pasa lo mismo con absolutamente todos los otros tipos, porque al final en Redis también, Redis se va a comportar lento si su esquema no es óptimo. Y hay una forma, hay que aprender a hacer sus esquemas para cada tipo. Finalmente, el scaling es el que a mí me divierte porque yo siempre confundo el horizontal con el vertical. Pero el SQL normalmente escala mejor vertical
Normalmente SQL se considera un monolítico. Normalmente particionar es más complejo, se puede, pero no es el más óptimo en el mercado. Sin embargo, es muy bueno, es muy fácil meterle a uno de estos servidores un montón de memoria RAM y memoria y va a escalarles genial. La NoSQL normalmente, específicamente lo que son document based, son muy buenos para escalar de forma horizontal, o sea, tener varios servidores. Ustedes les pueden hacer diferentes tipos de estrategias, del sharding, etcétera. Son muy buenas para microservicios también. Entonces, con esto espero que pueda aclararles algunas misconceptions que hay normalmente en el tema de SQL contra document based. O ya venir a hacerles una comparación de SQL contra grafos, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Y bueno, algunas conclusiones, como siempre, depende de su caso de uso. Yo creo que es la frase más común cuando uno le preguntan qué es mejor en el tema de software. Y por favor, traten o dejen de tratar de imitar no SQL a SQL. Lo he visto miles de veces, me han contratado, he ganado muchísima plata por esto. Venir a traer un sistema donde están tratando de imitar SQL a no SQL es un desastre. Como todo, yo creo que hay que informarse de cómo son las buenas prácticas, cambiar los switch y eso sería en realidad. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Alguna? Compañero. Hola, hola. Bueno, gracias por la charla. Que dice que ya hay un experto en Mongo. Tengo dudas. Experto, más o menos. Sí, bueno, un poquito en contexto. Yo trabajo en consultoría y básicamente yo llego a proyectos y ya está todo hecho y tengo que hacer cosas sobre lo que ya está. Entonces, una vez me pasó que había una base de datos en Mongo que se parecía a SQL o lo quisieron hacer parecido. Sí. Entonces, tenía el reto de hacer unas consultas que ocupaban información de varios documentos, sí, no, iba a decir tablas, pero no son tablas. Entonces me tocaba hacer como joins. Y al final esa consulta duraba un montón, no era eficiente. Y no encontraba una forma como de optimizar eso, o sea, me tocaba hacer, había relaciones en los documentos que se podía hacer como el populate, que era como un join que encontré, propietario de Mongo, y después el resto me tocaba hacerlo ahí en JavaScript, claro, uniendo datos y haciendo if y un montón de loops horribles. En esos casos, como ¿qué recomendás? Porque no puedo cambiar la base de datos, ya está sobre un sistema corriendo. Claro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En realidad, Mongo tiene específicamente una función llamada aggregate. Los aggregates, digamos, yo tengo regla de no usar aggregates en código, pero obviamente este es un caso que lo amerita. Los aggregates son muy buenos para reportes porque tienen la capacidad de hacer joins. Obviamente en el fondo son muchos queries, o sea, al final se está haciendo todos los queries que estás haciendo, pero a la hora de hacerlo a nivel de motor de búsqueda, el aggregate es más rápido que hacerlo uno por uno, ya que como, ok, tengo el usuario y eso es, bueno, perdón, tenés el producto y ese producto tiene a un usuario, entonces voy a jalar el producto y cada uno de los productos voy a ver cuál es el usuario y a cada usuario voy a jalar, estamos imitando un join. El aggregate vendría a ser algo similar, como lo hace el motor de búsqueda, es más rápido. Y ahí mi mejor recomendación, obviamente estás topando con una forma incorrecta de usar la base de datos, no realmente estás llegando al límite de lo que puedes hacer, lo más que podrías hacer es verificar los índices. En ese caso es como, ok, estoy buscando por este field, vamos a hacer un índice por este field, tendrías que hacer un índice por cada uno de esos joins que estás hablando, como esos referencias que están imitando, y sí, se vuelve un lodazal. Pero al final considero que no, en ningún momento estás haciendo realmente nada mal, la arquitectura estaba mal hecha y ya el hecho de que son queries lentos, uno hace lo mejor que puede,
pero si ya es como, esto está muy lento, es como, sí, compañero, pero ustedes usaron la base de datos que no era, para el caso de uso que no era. Hay una limitante. Entonces, aggregate es algo que honestamente a mí me cuesta mucho leerlo por más años que llevo. En este punto ChatGPT, mientras no me haga una alucinación, ¿verdad? Me viene a ayudar mucho, no solo a crearlos, sino a leerlos. Son un poco complejos, pero definitivamente esa es la solución a la que yo haría un aggregate. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo. Aquí nada más como secundando el comentario de Luis. Digamos, yo utilicé Mongo hace como 10 años, igual que usted, digamos. De hecho, trabajé en una empresa que se llamaba Cognitiva y era como de AI en ese momento. Nada que ver lo que es ahora, ¿verdad? Pero sí me traumaticé con esa parte, digamos, de no imitar SQL en no SQL, ¿verdad? Claro. Más que yo era como, digamos, era como el lead engineer y tenía como 3 años de que había empezado a programar o 2 años, entonces nada que ver, digamos, era ahí medio junior. Entonces hice muchas cosas mal también. Pero a mí hoy en día, digamos, ya con 12 años de experiencia en software, yo todavía, tal vez sonaré dinosaurio, pero sigo prefiriendo 1000 veces SQL y utilizar, digamos, REST en lugar de GraphQL, por ejemplo. Yo, toda esa parte de grafos, siento, digamos, que no he llegado como a la necesidad exacta para decir, voy a usar GraphQL y voy a utilizar MongoDB, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, o tal vez más bien es yo, digamos, que soy un dinosaurio, y usted mismo lo acaba de decir, esos queries que uno hace en NoSQL son terribles, digamos, no se puede leer, ¿verdad? Incluso utilizando ORM sigue siendo complejo. Entonces, yo, digamos, ¿qué tipo de recursos, aparte de ChatGPT? Porque ahora, digamos, uno se ha vuelto vago y quiere hacer preguntas, va a ChatGPT y ¿cómo hago esto? Y pum, alucinación, ¿verdad? Uno va a la documentación y dice otra cosa completamente diferente. Pero al final siento que tal vez exista algún tipo de recurso para personas, tal vez que ya venimos con experiencia de SQL, que me haga un toque pensar que no SQL es una buena opción para mi proyecto. Tal vez me pueda recomendar alguno. Bueno, como dije al puro inicio con el chiste de si sus datos son relacionales, realmente no penses jamás en NoSQL, ¿verdad? Muchas veces pasa que uno puede imitar un poquito, que es lo que decía, o sea, uno puede hacer en algún punto la imitación, pero lo importante es que si tus datos, que el 80% no sean relacionales, puede que el 20% sean relacionales y podemos jugar un poquito con eso. O sea, que no sean muy complejos. Eso es válido, eso es 100% válido. Siempre y cuando hay un 80%, ¿verdad? El detalle ahí es, la parte difícil, o por lo menos personalmente, y lo que veo es que cuesta mucho cambiar el switch a esa parte de desnormalización. Yo creo que a la hora de crear el esquema, hay que cambiar muchísimo la forma de SQL. Y lo que pasa es que a mí, yo todavía pienso en SQL y a veces digo, necesito cambiar esto. ¿Cómo haría esto de SQL en no SQL? Yo uso mucho ChatGPT como RubberDuck para decir, ok, haría aquí, por allá. Pero definitivamente, al menos Mongo, Atlas tiene Mongo University, que tiene cursos para que te guían específicamente para atajar esto, porque es algo que estoy seguro que todos los que en algún momento usamos Mongo nos pasó. Llegamos a imitarlo, y sobre todo, si alguno usa Mongoose, vea, yo Mongoose, vea. Trauma. Yo Mongoose estoy traumado. Lo que usted está traumado, yo lo tengo de Mongoose. O sea, él te tiene una opción de populate, y es una imitación del join. Entonces, la gente llega y usa Mongoose y dice, ah, genial, tengo esta opción para hacer join. ChatGPT te va a dar una respuesta, usa el join. No es una alucinación, es real, pero no es una buena respuesta. Si usted usa el join, estás imitando SQL. Al final, la respuesta que te voy a dar es, yo creo que hay que llevar probablemente un cursillo ahí para lograr hacer el switch. Y realmente los casos de uso se dan más, como te acabo de decir, donde la mayoría de la data no es relacional. Entonces... Y digamos, usted en estos 10 años que ha trabajado con NoSQL, ¿qué tipo de proyectos ha llevado, digamos? Porque, por ejemplo, ahorita usted ya me decía que metadata, digamos, que puede venir lo que sea, pero igual en SQL hay un tipo de columna que yo puedo meter un JSON y puedo guardar lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de proyectos son los que uno... Claro, bueno, al menos en tema de metadata en SQL, como lo que metes es un JSON, es realmente un string, no puedes hacer un query de ese string. Es una diferencia que sí podrías hacer por ejemplo, en Mongo.
la metadata que estás metiendo es un documento. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede hacer un embed del documento, puedes guardar ese JSON dentro de un field y puedes hacer queries dentro de ese field. Entonces, los queries, aunque no exista el field, hay un comando para buscar, ok, ¿existe o no este field en la metadata? Sí o no. Entonces, te devuelve todo lo que existe o no existe. Básicamente los queries puedes incluso indexar con wildcards, que es un poco peligroso, pero puedes indexar con wildcards y decir, ok, en la metadata yo voy a indexar siempre los likes de los posts. Me preguntas qué proyectos, content management, de ese lado se usa muchísimo lo que es NoSQL, porque hay muchísimo metadata como, ok, no todos los posts son iguales, hay algunos features que sí, que no. Se usa mucho para optimizar espacio, la metadata. Realmente no, a veces guardas 100 fields, a veces guardas 50, a veces guardas 10, entonces de ahí, en otros casos, sí, digamos, está el not null en lo que es, ¿cómo se llama? SQL, pero en el JSON no vas a poder hacer el query, y entonces empieza ahí como uno a trabajar como, ¿realmente sé cuál es mi esquema? No. Probablemente deberías ir por un NoSQL que tienes esa flexibilidad para poder hacer queries complejos, ¿verdad? Sí, entiendo, muchas gracias. Claro, gusto. Bueno, y un detalle, geolocalización en Mongo. No encuentro otra base de datos que tenga un performance tan bueno en geolocalización. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Muchas gracias por la charla, estuvo bastante buena comparando los diferentes tipos de motores o de esquemas que hay en base de datos. No tengo una pregunta per se, sino más como un comentario para agregarle ahí. También soy full fan de MongoDB. Entonces, para tal vez comentarle ahí al compañero, una de las aplicaciones que trabajo es una red social. Utiliza geolocalización, perfecto Mongo para eso. Utiliza recomendaciones, Mongo tiene en modo de graph. Entonces, los mismos datos que vas guardando en NoSQL, les puedes hacer, los puedes poner en modo grafo para traer datos relacionados a esos otros datos. Atlas también sacó ahora el modo de vectores también. Entonces, en los mismos datos, en la misma base de datos, voy guardando los vectores de los topics o de los hashtags, por así decirlo, de los contenidos de los demás usuarios. Y con un solo query también me trae como todo lo que está vectorizado alrededor de ese término. Y bueno, al ser redes sociales también tengo mucha metadata, que muchas veces campos que vienen, campos que no están, campos adicionales que de pronto necesitamos capturar de un tipo de post en alguna localización en específico. Entonces es muy flexible, digamos, para ese tipo de casos. Y bueno, al ser una red social que muchas veces tengo que buscar relaciones con, digamos, darle al usuario el contenido que está relacionado a él, a sus características, a sus preferencias, por los diferentes tipos de búsqueda que me ofrece Mongo, dependiendo del query que tengan que hacer, lo puedo utilizar en modo, como decía, vector o gráfico, o geolocalización, o inclusive hacer un par de joins, si tuviera que. Y realmente no he tenido problemas de performance, si está bien vectorizado, eso sí. Y súper para Atlas también, ha sido un buen trabajo lo que ha hecho Mongo Atlas. Pero sí, no. Me gusta porque siento que la charla se está volviendo pro Mongo. Nadie aquí ha sido pagado por Atlas, pero lo que les voy a decir es que creo que Mongo en sí no es la parte impresionante, es la compañía Atlas. Le han metido demasiado empeño a mejorar el motor, darle opciones a los desarrolladores para crecer en el ecosistema. Entonces, si bien Mongo es el producto, yo creo que al final Atlas yo lo respeto mucho como compañía. Entonces, y el hosting es bastante bueno. Entonces sigo dándole ahí plus a Mongo. Caballero, gracias por la charla. Súper tuani, súper productiva. Yo no tengo una pregunta, yo soy como el compañero aquí, nada más que yo sí soy del otro lado, yo no soy tan fan de los NoSQL. Pero un comentario que sí me parece importante decir es que NoSQL, cuando vos pensás en si usar SQL o no SQL, definitivamente NoSQL es cuando vos pensás en escalar. Si vos realmente, vos tenés que ver como ingeniero que si tu aplicación de verdad es o va a manejar cosas gigantes, ahí sí te toca. O sea, ahí sí te toca.
por lo general, tal vez nosotros no vamos a trabajar nunca en una aplicación que maneje, uno trabaja en aplicaciones que maneja miles de transacciones, cientos de miles de transacciones, pero cuando llegas a los millones, ese es el punto donde ya la aplicación empieza a decir, híjale, ahí sí ocupas un poquito, algo diferente. Entonces, eso creo que es la diferencia. Cuando vos pones SQL versus no SQL, puedes hacer todas las aplicaciones con SQL y Redis, la mayoría. Creo que obviamente hay cierto tipo de aplicaciones, ¿verdad? Una aplicación de banco creo que, bueno, tal vez es un poco rudo ya con no SQL por su manera de ser. Pero si vos vas a escalar y vos ves el ejemplo que hay en la calle, Netflix, Facebook, Twitter, donde ya esos maes tienen que manejar ya billones de transacciones, ya ahí ocupas un tool, una herramienta, y esa herramienta se llama NoSQL. Muchísimas gracias, en realidad me encanta el comentario. En DataSite tenemos la oportunidad de trabajar con una base de datos, estábamos estimando aproximadamente 40 billones de records. En realidad muchísimos ingenieros, incluso los expertos ahí en Mongo, estaban preocupados de cómo iba a ser el performance de Mongo y hicimos un POC con Postgres. O sea, yo quedé un poco impresionado, pero Mongo hizo un outperform de Postgres bastante alto, simplemente porque por la forma en que está organizada la data, como todo lo que es DataSite trabaja con Mongo, en realidad toda la data está pensada como NoSQL, bueno, como desnormalizada y así, a la hora de usarla con índices y con sharding, a la hora de trabajar esa cantidad de records, definitivamente superó a lo que es Postgres. Entonces, me encantó el comentario. Realmente no quería enfatizar tanto ahí porque cada cuánto, en 12 años solo he tenido chance de trabajar con esa cantidad de records, pero sí, tiene toda la razón el compañero, realmente la velocidad se vuelve impresionante, la capacidad de escalar es bastante alta, entonces muy acertado el comentario, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para Luis. Muchísimas gracias, Luis. Con esto damos cierre a las charlas y pasamos al espacio networking. De nuevo, muchísimas gracias por asistir y que ojalá la próxima vengan.